Listo, comienza la grabación. Entonces, lo primero que quiero comentar con ustedes es acerca del trabajo que hicieron la semana pasada. Este, todos los equipos han trabajado y han trabajado bastante bien. Yo me siento muy a gusto con su grupo porque pues puedo comparar, ¿no? con los desempeños de otros compañeros suyos, de otros grupos en general, y su grupo se caracteriza por poner más empeño que los otros, al menos en mi asignatura. Entonces vi el esfuerzo que hicieron por hacer discusiones grupales en foros, vi el esfuerzo que hicieron por aplicar lo que entregué para hacer los objetivos. Así que el esfuerzo es muy bueno, les resultó a ustedes en trabajos, pues algunos muy extraordinarios, muy buenos, otros bastante buenos, no llegaron al nivel de lo extraordinario, pero bastante buenos. Este, Hay algo que tenemos que hablar sobre la comprensión heurística, porque hubo un equipo que tuvo por ahí problemas, el equipo 3. Este, el equipo 2 les dejé un comentario en el foro porque hay algo sobre teoría que teníamos que discutir, ¿no? Hay una afirmación teórica que no es correcta y eso invalida el objetivo. Entonces, ofrezco al equipo 2 que armen un chat de su equipo al que le pongan EC, EC 2 este, 8AV, para que sea el equipo 2 del octavo A vespertino. Ingresen todos los estudiantes de ese equipo y, y podamos acordar vernos de forma individual para aclarar ese caso particular, que no es una dificultad que hayan vivido otros equipos, entonces no tiene caso ocupar parte del tiempo de los demás en algo que es muy personalizado. Y podemos hacer entonces uso del tiempo para dedicarlo exclusivamente a lo que me pregunten esas personas o lo que yo les comenté a ellos. Bueno, pero en general quiero felicitar mucho a su grupo. Ojalá sigan con este mismo rendimiento. Bueno, ahora quiero hablar de cosas generales que sí van a servir a todos los equipos y que tienen que cuidar para no cometer estos errores en futuro cuando redacten objetivos. Entonces, de manera rápida, hubo dos cosas que noté. Una, que hacen redacción de objetivos muy larga. Y en esta redacción de objetivos larga utilizan terminología que es muy rebuscada. Intentan hacer uso de tecnicismos, pero les queda tan rebuscado que quién sabe si estuvieran en un documento que perteneciera a una licenciatura de lingüística, quién sabe si eso fuese correcto. Pero al menos en la logopedia, donde nosotros tenemos que hablar de las cosas por su nombre, sí, así que no podemos decir el paciente sustituye una palabra por otra, sino tenemos que decir el paciente presenta parafasias, ¿no? Hay que decir las cosas por su nombre. Pero podríamos hacerlo rebuscado y decir, los procesos psicolingüísticos de denominación se caracterizan por un error de actualización de la forma léxica fonológica de las palabras, dado que se activa una forma fonológica cercana en rasgos, aunque lejana en su semántica, lo cual crea dificultad en la interpretación y lentifica el proceso psicolingüístico de la denominación. ¿Se fijan? Podemos hacerlo sencillo, tiene parafases fonológicas, o podemos hacerlo con mucho tecnicismo rebuscado y decir lo mismo que dije con parafasias fonológicas, decirlo con un enunciado súper largo. Bueno, a algunos les pasó algo similar. A algunos les ocurrió que tratando de utilizar terminología apropiada para mostrar que se conocía el dominio de la lingüística, se dijo algo en enunciados muy largos cuando podría haberse dicho en enunciados cortos. Y los objetivos tienen que ser enunciados cortos. Por eso son objetivos, ¿no? Porque además de plantearse una meta, son
como muy puntuales, muy concretos en los que se dice. Y de manera literal no hay manera de interpretar de forma equivocada. Ahora, a algunos les ocurrió que al escribir esto tan largo, sí ya llegaron a cometer errores en esas afirmaciones. Por ejemplo, vamos a suponer en este ejemplo largote que les puse, voy a cometer varios errores técnicos y teóricos, ¿sale? Entonces podemos decir, el paciente en el proceso psicolingüístico de output actualiza la forma correcta de palabras, sin embargo no es capaz de convertir un lema en lexema porque el aparato fonoarticulador tiene un bloqueo que provoca un espasmo que inhibe la actualización que ha hecho del lexicón y estropea las relaciones entre los lemas, lo cual provoca que se actualice un lema incorrecto. Entonces, ya que lo lees y ya que lo escuchas, dices, ¿qué tiene que ver lo muscular del aparato fonoarticulador con el ¿qué tiene que ver eso con actualizar una forma léxica? Y luego si estás diciendo que actualiza una forma léxica, y luego al final sales, primero dices que actualiza pero con dificultad y que finalmente inhibe la actualización y luego al final del enunciado me estás diciendo que al final sí actualiza, aunque no la forma correcta. O sea, de repente se enredaron más o menos así. Entonces, para no meterse en líos hay que decir poquito, porque al decir mucho no suceden estos errores. Incluso tuve ahorita que tartamudear, porque para cometer errores, ¿no? Hay que imaginarse cómo sería el proceso alterado. Yo creo que lo que les pasó es que no están acostumbrados a utilizar terminología del área en la redacción de objetivos y simplemente les pasó que crearon como circunloquios, ¿no? Que en lugar de decir la palabra explicaron o que equivocaron términos porque todavía no conocen tan bien el significado, ¿no? A nivel teórico de lo que están afirmando, o sea, a qué procesos psicolingüísticos se están refiriendo o a qué unidad lingüística están denominando. En fin, para eso estoy yo, para que ustedes no se mantengan en esos errores, sino yo les haga notar dónde está la dificultad y corrijamos esa dificultad. Así que particularmente creo que es el equipo 1, si les cuesta trabajo hacer resumen de los enunciados, y no fue en todos los casos, fue creo que en el primer y tercer caso o algo así. El equipo 1, si quisiera también una asesoría, pues igualito, ¿no? Me escribe por favor a través de un chat de su equipo y nos ponemos de acuerdo. Ya el día de hoy no podríamos coincidir porque ya voy a tener muchas asesorías con equipos de otras asignaturas, pero podemos coincidir el día de mañana en algún momento. Bueno, ahora vayamos a las etapas. Entonces, si ustedes tienen algunos comentarios o preguntas, me van interrumpiendo. Entonces, estamos en la fase de organizar el trabajo porque estamos planeando. La planeación es como un vistazo al futuro. Nosotros nos imaginamos, tras la decisión que tomamos, qué consecuencias va a tener esta decisión. O sea, yo decido aplicar este método porque yo afirmé que había esta carencia, que había esta lesión que alteraba esta función y que provocaba estos síntomas. Entonces yo decido utilizar tal mecanismo, tal metodología para darle solución a ese mecanismo. Y la consecuencia de eso, ¿cuál es? Pues yo espero que el lenguaje ahora se comporte así, que el paciente pueda hacer estas cosas. Bueno, entonces estamos imaginando, estamos haciendo una previsión, ¿no? De esto, una planeación, porque estamos previendo muchas cosas. Y entonces nuestros lóbulos frontales están trabajando al máximo. Pero hasta ahorita, en la fase de los objetivos,
habíamos mirado al paciente, es más, habíamos mirado solo el lenguaje del paciente, pero no habíamos mirado al paciente y entendido que el paciente es el que tiene un sistema de comunicación alterado y el paciente tiene la necesidad de comunicarse y los que están a su alrededor tienen la necesidad de comunicarse con él. Entonces, no es correcto mirar solo al lenguaje, sino lo correcto es mirar a aquel que tenía una herramienta que se llamaba lenguaje y ahora qué va a hacer que no tiene esa herramienta. Y ya luego le arreglamos su herramienta. Espero que este ejemplo que les estoy poniendo sea tan claro que les permita entender por qué vamos a hacer una primera etapa como la que voy a narrar. Pero tal cual, imagínate una persona que tiene una herramienta con la cual sobrevive. Esa herramienta es algo que adquirió con el tiempo y le es muy útil, tiene ciertas características, pero luego la herramienta se le dañó y la herramienta ya no le funciona para lo que le funcionaba y es una función vital. Entonces, ahorita los objetivos iban encaminados a que su herramienta se recuperara, pero no habíamos mirado al dueño de la herramienta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en lo que su herramienta se recupera? No lo podemos dejar así. Entonces, nuestra primera etapa es mirar al dueño de la herramienta, del sistema de comunicación del lenguaje, y darle una herramienta alternativa que no es la más ideal, pero que temporalmente le puede ayudar a salir adelante de su necesidad de comunicación. Entonces, vamos a poner aquí un dibujito del paciente que tiene este fallo de comunicación. Entonces, aquí adentro tiene una idea, su pensamiento. Y esa idea tiene que ser puesta en palabras. Entonces, ¿se acuerdan de su primer semestre con el circuito del habla? Entonces, hay un mensaje. Y de este lado, pues hay un oyente, ¿no? Hay un receptor de ese mensaje. Entonces, este oyente necesita interpretar que cuando le llegue ese mensaje en su mente se evoque la misma idea que tenía acá. Nada más que, bueno, esta persona va a recibir este mensaje pues por medios sonoros. Bueno, entonces, nuestro paciente tiene su idea y puede generar su idea en un lenguaje hablado. Y nuestro oyente, que es su familiar, que son con los que vive, pues entonces tienen que lograr interpretar esa idea exacta. Con la lesión que hubo, puede ser que el mensaje no sea correcto. Entonces, lo que aquí dice el paciente no sea correcto, uno, porque tal vez la fonología se alteró y entonces le salen pseudopalabras. Dos, tal vez la semántica se alteró y entonces tiene tantas anomias que no recupera palabras o tiene fallos con la melodía cinética, así que no hace cambios rápidos y se queda con la misma palabra recuperada, ¿no? Que es una palabra de muy alta frecuencia, pero es pues un estereotipo ahí con inercia patológica. O tal vez el fallo sea pues porque es agramatical, ¿no? No recupera verbos, no crea oraciones, o de plano es como en Wernicke, que el fallo fonológico es tan serio que de plano lo que le sale es una ensalada de sonidos, pero una jerga fásica, pero no se le entiende nada. Entonces, por muchas razones, este mensaje podría haberse alterado y los que están en su casa, pues ya no reciben la idea, ya no pueden acceder a la idea original. O puede ser el problema al revés. Tal vez el problema esté en que este paciente
puede más o menos expresarse correctamente, pero este paciente tal vez el mensaje que le llega pues no puede interpretarlo, así que su fallo del paciente es la comprensión. Y tal vez lo que le falla es porque pues no discrimina sonidos del lenguaje, así que de entrada no comprenden nada, nada. O el fallo esté tal vez en que no reconoce las formas de las palabras, no entiende los significados de las palabras, entonces, pues, aunque comprenda la gramática, sabe que como que se está hablando de alguien, alguien hizo algo a alguien, pero no sabe qué. O tal vez el fallo sea que pues la gramática no la está interpretando, solo está interpretando relaciones semánticas, ¿no? ¿Quién sabe qué sea? Eso en cada paciente lo reconocemos. Pero como sea, psicolingüísticamente, la comunicación está alterada en su comprensión o en su expresión o en ambas. Y entonces, las ideas no se están compartiendo en este espacio donde el paciente vive y hay necesidades. Me ha tocado escuchar necesidades de muchos tipos, desde necesidades de requiero que mi familiar me diga si tiene hambre, requiero que mi familiar me diga si quiere ir al baño, si se quiere acostar porque ya se cansó de estar sentado, si tiene comezón, ¿no? Si le aprietan las medias o los calcetines, hasta cosas como necesito saber si quiere, o sea, me está pidiendo algo, pero no sé si quiere hablar por teléfono con alguien, si quiere mirar a alguien, si quiere que lo saque a estar un poquito en el sol, no entiendo qué es lo que me dice. O en el caso de otras personas, ¿no? Por lo menos necesito saber que ya le está ganando, pues para que no defeque sobre su ropa y me dé tiempo a mí de cambiarlo o no esté tanto tiempo con la orina, ¿no? Con la popó ahí en el cuerpo, porque se va a llagar, se va a lastimar. Como sea, hay necesidades muy urgentes. Había quien decía, es que me voy todo el día, entonces aunque más o menos alcanza a comer lo que le dejo porque se desplaza y todo, pero no habla y yo necesito que me avise si se le subió la presión o no, si se siente mal, entonces necesito que me marque, que me diga que se siente mal. Y a estas necesidades les llamamos necesidades pragmáticas. Porque la pragmática, acuérdense ustedes de ese semestre donde estudiaron la pragmática. Es que la pragmática es esta posibilidad que nos da el lenguaje de funcionar para diferentes cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la función apelativa, de la función nominativa? O sea, uso mi lenguaje para llamar la atención, para convencer, para regular la conducta del otro, para obtener información, para, no sé, para aclarar mis ideas, mis dudas. Uso mi lenguaje para muchas funciones. Ahora, ¿qué importa si es un lenguaje signado, por ejemplo? Igualito el lenguaje signado te puede servir para todo esto. No importa si es el lenguaje escrito, también te puede servir para todo esto, porque un lenguaje tiene que funcionar para diferentes situaciones de interacción, ¿no? De comunicación. Entonces, estas funciones del lenguaje se van a ver alteradas porque todas esas funciones tienen esa herramienta que se llama lenguaje que posee este ser humano que tuvo lesión. Así que su herramienta se le altera y ya no puede tener o todas o algunas de esas funciones pragmáticas. Y en el entorno inmediato de interacción lingüística o de interacción del lenguaje, este, esas funciones tienen que seguirse realizando porque hay cosas muy básicas que comunicar o que comprender en la comunicación. Eh, Así que la primera etapa es una etapa con un objetivo pragmático. Y en la evaluación hay un momento donde tú
tú viendo la dimensión de la alteración del lenguaje, cuando al final platicas un poco más con la familia, tú tienes que orientarte hacia estas necesidades que tal vez no están cubiertas. El caso que vamos a tener para hacer la práctica final de la materia, el caso real de afasia que tuvimos la oportunidad de grabar en la evaluación que hice, que creo que una de sus compañeras nos permitió, pues, creo que la persona que trajo al paciente creo que es de su grupo. Bueno, no sé, es de octavo A o B, ya se me... A matutino o A vespertino, ya se me olvidó, pero es de octavo. Y este caso, aunque sí tiene afasia, las funciones no se perdieron porque el lenguaje no está tan alterado. Está alterado en comprensión, pero en expresión está bastante conservado. Sí está comprometido, pero no es una afasia como las del libro, ¿no? Donde queda una sola palabra o de plano lo que sale es ininteligible, no. Entonces, no hay necesidad de entrada en el momento de la plática final con los familiares, no hay necesidad de preguntar si hay algo que urja que pueda comunicarse, porque más o menos lo urgente queda conservado. Claro que lo que urge es que mejore el sistema lingüístico o sistema de lenguaje oral en comprensión y expresión, pues para que sea ya más preciso, ¿no? Pero hay casos en los que empezamos a evaluar y nos damos cuenta que el paciente de plano no puede decir nada, o de plano lo que dice no se le entiende o no comprende nada. Y entonces, en esos casos, lo que se hace es preguntar a la familia en ese momento qué le surge más. Ok, entonces, acuérdense, de la pragmática nosotros buscamos las funciones comunicativas. Y estas funciones comunicativas, habíamos dicho, ¿qué importa? Pueden darse con lenguaje signado, pueden darse con lenguaje escrito, pueden darse con lenguaje oral. Pero cuando se trata de un afásico y estas funciones comunicativas están ausentes y no hay manera de utilizar lenguaje escrito o lenguaje hablado para lograrlo y no le vamos a enseñar un lenguaje signado para ello, entonces utilizamos unos recursos temporales como los tableros de comunicación o alguna estrategia que ustedes consideren que va a cubrir la necesidad. Por ejemplo, el uso de una campanita, el uso de un silbato, el uso de una paletita con un letrerito, jalar algo, voltear una taza, yo no sé, algo que ustedes utilicen y que sea efectivo para transmitir la idea o transmitir la necesidad y que sea correctamente interpretada, o al contrario, lo que van a hacer los familiares para transmitir la idea y que el paciente pueda interpretarla correctamente, depende de la necesidad. Entonces, generalmente quedamos, por ejemplo, tableros de comunicación. Recuerden ustedes la escritura iconográfica, ¿no? Recuerden ustedes la escritura, por ejemplo, que aparece en los murales de la cultura egipcia en sus inicios. Eh, un pueblo da tributo al faraón, ¿no? Y tipo impuesto da tributo al faraón y entonces aparece que no sé, en la segunda luna de no sé qué época, ¿no? Del año del dios tal, un grupo de personas llevó como tributo al faraón tal, hijo del dios no sé qué, animales y semillas. Y de animales tal vez fueron más de 100 animales y semillas tal vez fueron más de 5 carros de medida de semillas. O sea, eran dibujitos, ¿no? Que se iban estructurando, que iban más o menos narrando lo que podíamos entender y de acuerdo a las características, pues sabíamos si se trataba de algo de rango superior, de rango inferior, algo religioso, algo normal. Bueno, así nuestros tableros de comunicación serán un lenguaje muy iconográfico. Un lenguaje donde el dibujito vaya a transmitir la idea, no importa porque es algo provisional.
es algo que se va a utilizar nada más para suplir la necesidad urgente en lo que podemos abordar ya el lenguaje oral para su rehabilitación. Pero así no nos olvidamos de la persona, que no nos olvidamos de aquel que posee ese instrumento que nosotros vamos a buscar que sea rehabilitado. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo hacer esto? No te puede tomar mucho tiempo. La etapa 1, la etapa que tiene un objetivo pragmático, no puede tardarte mucho. O sea, tú hoy hiciste la evaluación, tú hoy obtuviste esas necesidades y mañana tú ya tienes el diseño de lo que la persona necesita. Y mañana podríamos tener ya la terapia o pasado mañana, depende de cuánto tiempo te tardes en crear eso. Se supone que ya tienes a la mano materiales pensando que algún día hagas un tablero de comunicación. Entonces nada más te faltarán las fotografías, por ejemplo, de los familiares. En cuanto te den las fotografías de los familiares, tú podrías hacer ya el tablero donde ellos aparecerán, pero mientras el de alimentos, el de necesidades básicas, ya podría estar porque tú ya tienes en tus imágenes ahí almacenadas las figuras que vas a utilizar para esto. Entonces nada más se trata de imprimir, pegar tipo stickers o estampitas en materiales ya que tú ya tienes transparentes y duros para hacer los tableros de comunicación. Entonces, tú rápidamente, si sabes que tienes que tener algo como esto, pues tú al otro día lo elaboras y al tercer día tú ya puedes empezar tu terapia. Ahora, empiezas la terapia centrada en las necesidades que te dijeron. Lo pruebas en el espacio de la sesión, pruebas su uso y si este es efectivo, se van a casa a utilizar el tablero de comunicación y en la siguiente sesión, cuando el paciente regresa, te dicen qué es lo que no fue exitoso o qué es lo que le faltó y le haces sus pequeñas variantes a este tablero y se van a probarlo, pero ya se acabó la etapa 1. Así que en 2 sesiones ya lo lograste. Ahora, imagina que no te dijeron bien todas las necesidades. Y entonces, pues no previste el que tenías que hacer más adecuaciones al entorno, ¿no? Y por esa razón, entonces, te vas a tardar un poco más. ¿Y cómo eché a perder esto? No me lo puedo imaginar, pero en este ratito ya no puedo tapar el plumón. Entonces, bueno, así que probablemente los familiares no te dieron toda la información y como no te la dieron, pues entonces tal vez en la tercera sesión, en la segunda te dijeron más necesidades y pues en la segunda te pusiste a hacer las estrategias y las adecuaciones para mejorar las condiciones de comunicación y lo probarás hasta la tercera sesión y en la cuarta sesión estarás viendo si hubo más adecuaciones, ¿no?, que realizar o no y se acabó. Entonces, si los familiares te dieron toda la información, un máximo de 2 sesiones y ya acabaste esa etapa. Si los familiares no te dieron toda la información, un máximo de 4 sesiones, o sea, un mes. Pero si pasado el mes tú sigues todavía en la etapa 1, discúlpame, ya son tus carencias personales de no extraer la información pertinente y no tener las capacidades para crear, ¿no? Esta parte es muy creativa. Esta depende de ti y de todo lo que has aprendido con niños y con adultos y ver cómo es que logras solucionar esa necesidad inmediata. Porque como has visto, las metodologías van encaminadas a rehabilitar el lenguaje oral, pero no estas necesidades. A veces Nancy Hell tiene algunas pequeñas propuestas, pero digamos que esto es más, depende más de la capacidad de creatividad, ¿no?, del terapeuta. Ok, ahora, segundo mes o tercera semana, depende en la que estés, ya tienes que comenzar con la rehabilitación del lenguaje oral. Entonces, quedamos que esta es la etapa 1, que tiene una finalidad pragmática. Ahora vendrá la etapa 2. Y la etapa 2 dijimos que siempre busques iniciar con Nancy Held. Siempre, siempre, a menos de que Nancy Held no tenga respuesta para el caso particular de la afasia o de los mecanismos alterados de ese paciente. Pero sería rarísimo, porque las metodologías de ella son más dirigidas a desbloquear procesos psicolingüísticos, a crear procesos psicolingüísticos alternativos para lograr la denominación
la enunciación de una idea o la comprensión, ¿no?, de una palabra o de una idea. Entonces son como prácticos, sobre todo para la expresión, para desbloquear vocabulario es buenísima. Entonces, empiezas con Nancy Held, porque además recuerda lo que habíamos hablado. En nuestra cultura no hay una costumbre de dedicar mucho tiempo y dinero a los procesos de rehabilitación del lenguaje del paciente adulto afásico. Eh, entonces, hay una necesidad, porque se impacta a la familia de ver que no puede comunicarse, pero en cuanto pueda más o menos comunicarse con lenguaje oral, pues los recursos van dirigidos a otras necesidades, con cultura, a menos de que la familia sea muy rica. Y luego no hay quien traiga al paciente, y los pacientes generalmente tienen problemas motores, ¿no? Y en su problema de comunicación, pues no se pueden pedir un taxi, no pueden irse en el servicio público. Entonces piensa que vas a tener a tus pacientes poco tiempo. Por eso las metodologías de Nancy Helm son buenas, porque en 20 sesiones tú ya lograste un proceso psicolingüístico rehabilitado. Entonces siempre te sugiero que inicies con Nancy Helm y veas qué proceso psicolingüístico vas a desbloquear de acuerdo a aquellos síntomas que los mecanismos están propiciando y de acuerdo a la metodología que tal vez pueda servir para, además de corregir lo psicolingüístico, estimular un poco, más bien rehabilitar un poco el mecanismo, ¿no? A veces el mecanismo en sí no es que lo rehabilites, sino que lo poquito que puede hacer ese mecanismo lo apoyas con otros mecanismos que quedan conservados. Y por eso dicen los autores, creas sistemas funcionales distintos, ¿no? El lenguaje tenía cierto proceso psicolingüístico donde usaba ciertos mecanismos psicofisiológicos, pero tras la rehabilitación tú creas un proceso psicolingüístico alternativo, donde entran a participar mecanismos psicofisiológicos que antes no eran necesarios, pero que ahora apoyan para que al final el síntoma o el proceso se logre, o sea, que denomine, o sea, que enuncie ideas, o sea, que comprenda palabras o que comprenda oraciones. Bueno, entonces, con Nancy Held decides cuál metodología. Y luego, ya que la aplicas, entonces la fase 3 y tu paciente va a seguir ahí, la fase 3 es, ok, otro mecanismo, perdón, otra metodología de Nancy Held me servirá para continuar rehabilitando el lenguaje oral y continuar eficientando el uso de los mecanismos que quedaron en el nivel que hayan quedado, pero los hacemos más eficientes, o apoyamos esa metodología que también puedo utilizar, que es de ella misma, tal vez me sigue ayudando a compensar, ¿no?, a crear nuevos procesos psicolingüísticos. O sea, ¿puedo seguir utilizando sus metodologías o no? O ya me voy con Svedkova. Y de Svedkova, ¿en qué estadio comienzo? Comienzo, pues tal vez con uno preliminar, porque no tengo que desbloquear, ya ella ya hizo procesos psicolingüísticos más o menos eficientes. Entonces, ¿en qué estadio voy a comenzar con la metodología de Svedkova? Tal vez en el primero, en el segundo, en el tercero. Ya ven que algunos tienen 4 o 5 estadios. Entonces, ¿qué? Así que acá le ponemos Nancy Held, tal vez, ¿cuál vas a utilizar? O ya inicias con Svedkova. Ahora, acuérdense, todo es imaginarse a futuro, cómo van a ser las consecuencias. Y tú te imaginas que todo es perfecto. Tú te imaginas que vas a tener un montón de éxito con lo que tú plantees. Entonces, una vez que logra la denominación con el uso de los anagramas, entonces ahora voy a querer que haga oraciones, pero pues me faltó melodía cinética, así que voy a abordar. Aquí generalmente te fijas en los psicolingüísticos. Aquí generalmente incluyes lo neurolingüístico, ves si rehabilitas más mecanismos y qué de lo psicolingüístico sigues trabajando. Y bueno, y no te olvidas que esto psicolingüístico tiene que ver con las características lingüísticas, ¿no?, del paciente. Ok, entonces, conclusión, las etapas no son algo complejo, son un momento obligado en nuestro diseño. Eh,
no podemos abordarlo todo al mismo tiempo. Nuestro plan de acción tiene que ir paso a paso buscando que la persona, pueda ir construyendo de menos a más, porque todo lo que nosotros veamos en este mundo, todo pasó por etapas. Tu desarrollo, fuiste bebé, luego infante, luego niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Una planta, desde semillita hasta germinar y ser árbol, ¿no? Lo que tú gustes, un alimento, todo pasa por etapas. Entonces, tu plan terapéutico no puede seguir esa lógica. Tiene que estar organizado en etapas, pero las etapas van respondiendo a ir solucionando que la comunicación se dé, al menos en lo más básico, en lo más indispensable, mientras llegamos al momento en el que la herramienta que poseía esta persona vuelve a quedar en unas condiciones como para que ya pueda ser utilizada para comunicar. Bueno, entonces ustedes tienen unos mecanismos que ya en los 4 casos clínicos ya convirtieron en objetivos particulares. Pero esos mecanismos se centraron solo en la herramienta en sí. Los objetivos fueron dirigidos a rehabilitar la herramienta en sí. Ahora, miren al paciente. En esos informes de diagnóstico, muy seguramente no vienen esas necesidades que expresaron los familiares. Pero ustedes pueden deducir esas necesidades, porque si ahí dice que el paciente no dice nada más que no, o sea, no, 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 y es lo único que dice. Entonces, busquen si las praxias están conservadas, busquen si la escritura está conservada. Si no están conservadas praxias, si no está conservada la escritura, esa persona no puede comunicar lo que necesita. Pero tal vez se desplaza y aunque no comunica, pues él solito cubre sus necesidades. Ah, pero si también incluye una parálisis, entonces, pues seguramente necesita comunicar necesidades relevantes, ¿no? Como los de la alimentación, los del aseo, los de este, necesidades del campo de lo emocional, ver a familias, necesidades del campo de la salud, ¿no? Me duele esto, me duele el otro, necesidades pues, más vitales, quiero comer, quiero ir al baño, quiero dormir. Y entonces ustedes creen una etapa 1 de enfoque pragmático o creen una etapa 1 directamente ya para el lenguaje oral, pero ustedes van a justificar por qué sí o por qué no aparece lo pragmático. Entonces observamos en el informe que por tal, tal, tal y tal es posible que las necesidades básicas pudieran estar involucradas y en tal caso nosotros ofreceríamos esto como propuesta a la familia. O debido a que sí puede tal, tal, tal y tal, entonces creemos que las funciones comunicativas más urgentes están cubiertas y entonces por eso la etapa 1 ya aborda como tal la rehabilitación del lenguaje oral. Entonces, argumenten, ¿no? O sea, digan por qué sí o por qué no la etapa 1 es pragmática o no y argumenten por qué sí o por qué no. Y la argumentación es los hechos, las evidencias. Ahora, les voy a hacer unos videos tutoriales donde, igual que con los objetivos, donde les muestre a través de preguntas cómo organizar el pensamiento para resolver esto. Y cómo también a través de preguntas podemos ir organizando nuestro pensamiento para decidir si hacemos esta y luego buscamos otra más con Nancy Hell o nos vamos a Svetkova y en qué estadio comenzaríamos con Svetkova. Voy a tratar de buscar algún caso que sea interesante, que pueda dar pie a mucha discusión y en video tutorial lo vemos. El día de hoy voy a tener reunión con algunas personas que todavía tienen, o sea, el día de hoy voy a dedicar a resolver las carencias que quedan todavía de la semana anterior. Y el día de mañana ya puedo empezar a trabajar con esto en los equipos. Entonces, ustedes ahorita corrijan los errores que tienen en sus
en sus objetivos e intenten más o menos reflexionar sobre esto, pero esperen a que yo les envíe el video tutorial para que puedan con el video guiarse todavía con más detalle. ¿Tienen alguna duda? Ok. Entonces, pues esta es la semana que van a vivir, ¿no? La de hacer etapas. Con esto concluye prácticamente el trabajo pesado para la elaboración de planes terapéuticos. La siguiente semana ya veríamos el caso real. Le van a crear un plan terapéutico a un caso real a partir del video y del informe de diagnóstico que yo les entregue. Bueno, pues que tengan muy buen día. Nos vemos el próximo, este viernes nos vemos para clases, ¿sale? Creo que es a la 1:30 con ustedes. Entonces, tengan una bonita semana, apúrense con todo y sigan poniendo mucho empeño, sobre todo trabajen en los foros como han venido trabajando. Hasta luego.